Muchas gracias, presidente. Buenos días, presidente. ¿Considera usted que lo que cobra una persona por el salario social le garantiza una vida digna? Señor Palacios, mire, el objetivo del salario social, como sabe, era el garantizar en este sentido una cobertura contra la exclusión y es, si mal no recuerdo, no voy a decir la primera, sino la segunda mejor renta que da mejor cobertura de toda España, pese a ser nosotros una comunidad autónoma modesta respecto a otras en el nivel de ingresos, como puede ser País Vasco y Navarra, ¿no? Por eso yo creo que como punto de partida es lo principal. En segundo lugar, lo que le puedo garantizar es que en la negociación que estamos haciendo en los presupuestos del Principado de Asturias hay medidas complementarias que serán de aplicación a las personas que perciben el salario social y, por tanto, va a reforzar también su situación y a facilitarles, en este sentido, una mejor calidad de vida. Muchas gracias, presidente. Cualquier sociedad organízase alrededor de paradigmas que traducen de manera sencilla relaciones de fuerza y equilibrios muy complejos. A lo largo de muchas generaciones, la nuestra sociedad acuñó un dicho que condensaba ciertos consensos sociales. Hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Ese proverbio expresaba un ideal, pero también daba por sentado una premisa. Tener empleo equivalía a poder ganarse la vida. La mayor parte de la gente sabía que si conseguía un empleo, muy probablemente podría mantenerse, incluso formar una familia. Tendría certeza y previsibilidad. Por desgracia, cada vez es menos cierto que tener empleo garantice disfrutar de unas condiciones de vida dignas. España es el segundo estado de la Unión Europea con más personas trabajadoras probes. Según los estudios de la Fundación FOESA, alrededor de 2,5 millones de personas están empleadas, pero no consiguen llegar a fin de mes. De ellos colectivos están particularmente maltratados. Trabajadores del servicio de ayuda a domicilio o limpiadores. Incluso un informe de Intermón Oxfam afirma que el 32,5% de los trabajadores en cases ye prove. Esta situación de riesgo podría extenderse a millones de personas más que viven con lo xusto o tienen ocupaciones tan inestables que en cualquier momento pueden caer en la miseria o la exclusión social. Y es importante tener en cuenta esta realidad a la hora de analizar el rendimiento de las rentas mínimas en general y del salario social básico en particular. En demasiadas ocasiones concíbense las rentas mínimas como una estación de tránsito entre el mundo de la precariedad y el mundo laboral. Y desgraciadamente no es así. El salario social básico no es un barco que rescate a la gente de la provitud para llevarlo a la orilla de la abundancia. Y es más bien un flotador al que muchas personas se agarren sin tener otro sitio al que ir. La precariedad y el empleo son dos realidades que se solapen y el hecho de percibir una renta mínima no desbloquea un universo de posibilidades. El contexto vital y psicológico no favorece la búsqueda de empleo y con eso los estudios desmienten el estereotipo que dibuja a las personas en situación de pobreza o exclusión social como pasivas y desmotivadas. El informe FOESA concluyó que en 8 de cada 10 casos desfavorecidas la activación, esto es, el intento de salir de la situación, es fuerte. En estos casos, las personas busquen empleo, fórmense, estudien, participen en programas de los servicios sociales y del tercer sector. Así que así, la fortaleza emocional o la resiliencia no son abondo. En Asturias hay personas que tienen que pagar arriendo, mantener fíes y fíos, cuidar personas dependientes, pagar luz, agua y comida, apoyándose nada más en una ayuda de 448 euros. Además, los retrasos y las dificultades administrativas son la tónica general para no pocas personas que viven con la incertidumbre de saber si os van a conceder la ayuda o si os va a reclamar de alguna cantidad. En el último año, el desempleo total familiar duplicóse en Asturias. El salario social básico y una herramienta absolutamente imprescindible para nuestra sociedad. Tenemos que cuidarla y a mejorarla. Tenemos que actualizarlo y adaptarlo a una sociedad con más incertidumbres que aquella a la que respondía cuando se creó. Para estos casos, en los que nadie tiene empleo y, como demuestran los estudios, no porque no quieran, las cuantías percibidas son insuficientes. No podemos pedir a la ciudadanía que sufre y padece penurias y dificultades que sean héroes ni heroínas. No podemos reclamar
una activación permanente a persones que ven cómo la inflación devora los sos escasos ingressos. L'objectiu de totes les persones que requieren d'una ajuda para salir adelante y es desear de necesitarla. Pero eso no siempre depende de la su voluntad ni de cuánto se esfuercen. Pero pensamos que el Gobierno debería estudiar y decidir de algunas medidas urgentes que compartimos con ustedes en el documento que os hicimos llegar para la negociación presupuestaria y que les pongo aquí arriba a la mesa. Condonar les deudes del salario social a todas las personas que notificaron correctamente los cambios en su situación. Actualizar en un 15% como mínimo los importes que reciben las personas perceptores del salario social. Establecer un procedimiento común para facilitar los pagos a todas las personas que tengan que devolver dinero recibido. Contestar los plazos que marca la ley a los escritos y alegaciones que realicen las personas. Desatascar las actualizaciones del salario social en el plazo de 3 meses. Acabo ya, presidente, con unas palabras de una persona que estoy convencido que apreciamos usted y yo, Pedro Casaldáliga. Decía, la fame no espera. A quien tiene fame, hay que dar de comer. Después vendrá lo de enseñar y a pescar. Pero sobre todo, lo que hay que decir a la gente, lo que tiene que saber, es que el río es de la su propiedad y es suyo. Como dijo aquel xornalero andaluz al patrón cuando quiso comprar el voto en unas elecciones, la mi fame mando yo, mi hambre mando yo. Muchas gracias.